¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien pueda tener todo lo que necesita para vivir cómodamente y, aún así, sentirse invisible dentro de su propio hogar? A simple vista, la vida de Carmen parecía un retrato perfecto. Una mujer de 65 años, rodeada de lujos en una zona acomodada de Ciudad de México, con una estabilidad que muchos envidiarían. Pero detrás de esas paredes decoradas con buen gusto y de la rutina impecablemente ordenada, se escondía una verdad que no se confesaba en voz alta. Carmen vivía atrapada en la indiferencia de su esposo, Héctor, un hombre cuya frialdad se expresaba en burlas sutiles, comentarios hirientes y silencios que pesaban más que cualquier grito. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque no siempre las cicatrices más profundas son visibles. Carmen, aunque elegante y siempre sonriente ante los demás, cargaba con el dolor de sentirse ridiculizada en los pequeños detalles de cada día. ¿Has pasado por esto? Esa sensación de no ser escuchado, de que tu opinión no tiene peso, de que lo que eres no basta. Para ella, cada palabra de Héctor era una piedra más en una muralla que la aislaba, y cada burla disfrazada de chiste era una herida que dejaba marcas invisibles. Y es que la indiferencia puede doler tanto como la violencia. Carmen lo sabía bien. Su vida acomodada era, en realidad, una prisión de apariencias. Se levantaba cada mañana con la esperanza de que algo cambiara, de que al menos una mirada de ternura cruzara los ojos de Héctor. Pero lo único que encontraba era el eco de un desprecio constante. Viejo exagerado. Ya no sirves para nada. Frases que él lanzaba con la ligereza de quien cree que las palabras no hieren. Pero Carmen las sentía como cuchillos que iban apagando poco a poco la chispa de su espíritu. Quédate conmigo hasta el final, porque detrás de esta mujer aparentemente frágil hay una historia que desafía lo que muchos podrían imaginar. Una historia que empieza en la oscuridad de la indiferencia, pero que encontrará luces inesperadas en lugares que ni siquiera ella pensaba mirar. Porque cuando la vida parece cerrarte todas las puertas, a veces es un ser inesperado el que te muestra el camino hacia una verdad diferente. La ciudad seguía su ritmo caótico en autos, bocinas, mercados llenos de voces. Sin embargo, en el interior de aquella casa, el silencio se volvía ensordecedor. Carmen miraba por la ventana como si buscara respuestas en las calles que ya no recorría. La invitaban a cafés, a reuniones, pero ella solía inventar excusas. No era la comodidad lo que la mantenía encerrada, sino el miedo a mostrar las grietas de una vida que desde afuera parecía impecable. ¿Quién querría escuchar que la mujer afortunada en realidad se sentía una sombra? Héctor, por su parte, nunca se detenía a pensar en lo que causaba. Sus burlas eran, según él, bromas inofensivas, pero para Carmen se habían convertido en el recordatorio cruel de que su voz había perdido valor dentro de su propio hogar. Y lo más doloroso era que, con el paso de los años, había empezado a creer que tal vez tenía razón, que tal vez no servía, que tal vez ya no importaba. Lo que pocos saben es que, justo cuando parecía que todo estaba perdido, la vida estaba a punto de poner a Carmen frente a algo, o mejor dicho, a alguien que cambiaría su destino. Una presencia inesperada, un ser lleno de nobleza que le enseñaría que incluso en medio de la humillación más amarga, la esperanza puede renacer de la forma más sorprendente. Y mientras te cuento la historia de Carmen, no puedo evitar pensar en cuántas personas han vivido algo parecido, han sentirse pequeñas dentro de su propia casa, silenciadas por la indiferencia de quienes deberían cuidarlas. Tal vez tú también lo has sentido en algún momento, o quizá conoces a alguien que lo ha pasado en silencio. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó de lo que has escuchado hasta ahora. No solo son valiosas para mí, también pueden resonar en otros que, al leerlas, descubran que no están solos en sus sentimientos. Y si de alguna forma esta historia ya ha movido algo en tu interior, regálale un me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero créeme, hace una gran diferencia. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. En cada clic, ayuda a que más personas encuentren estas historias, a que más corazones puedan conectarse con mensajes de empatía y reflexión. Además,
si deseas seguir caminando conmigo a través de relatos que revelan el poder de la esperanza, la lealtad y la valentía en los lugares más inesperados, te invito a suscribirte al canal. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Juntos podemos formar una comunidad donde cada voz cuenta, donde cada experiencia compartida se convierte en un puente hacia la comprensión y la unión. Porque lo que está por venir en la vida de Carmen y en el giro inesperado de su destino merece ser acompañado, merece ser vivido contigo. Con todos los que creen que incluso en medio del dolor puede brotar una chispa de luz, la vida de Carmen parecía una postal enmarcada en una casa amplia en Ciudad de México, muebles elegantes, cenas organizadas con todo detalle y un matrimonio que desde fuera muchos habrían descrito como ejemplar. Pero en los bastidores de esa vida acomodada había una verdad oculta que nadie se atrevía a mencionar. No era que faltara comida en la mesa ni seguridad económica. Lo que faltaba era el calor humano, el respeto, la complicidad que debería acompañar a dos personas que un día dijeron amarse. Y era precisamente en esa ausencia donde el dolor de Carmen encontraba raíces cada vez más profundas. Héctor no gritaba, no golpeaba, no dejaba huellas visibles en la piel. Su forma de herir era mucho más silenciosa y por eso más devastadora. La ignoraba con la frialdad de quien mira a través de alguien sin detenerse en su existencia. Cuando ella intentaba contarle algo de su día, él respondía con un ajá desinteresado, sin levantar la vista del periódico o del teléfono. En las reuniones familiares, la situación se volvía aún más cruel. Ann solía interrumpirla con comentarios que arrancaban risas de los demás, mientras Carmen se hundía en un silencio lleno de vergüenza. Ya la escucharon. Siempre repite lo mismo. O, mirando a sus amigos, decía en tono burlón a mi esposa piensa. Q, sovi, di, política. Pero lo único que sabe es lo que ve en las telenovelas. Las risas se multiplicaban y en esos momentos Carmen sentía como una parte de su dignidad se desmoronaba frente a todos. Era como si la convirtieran en un personaje secundario de una comedia barata, cuyo único propósito era servir de chiste en las conversaciones. Al principio, Carmen intentó defenderse. Respondía con timidez, intentaba poner límites, pero pronto comprendió que cualquier palabra suya era utilizada en su contra. En cuanto más hablaba, más combustible daba a la burla. Entonces, empezó a callar. Ese silencio, que para los demás parecía prudencia, era en realidad un escudo débil contra la humillación constante. Poco a poco, esa mujer de espíritu alegre que antes amaba compartir historias y rodearse de gente, se fue apagando, como una vela que consume su cera en silencio, hasta volverse apenas una sombra dentro de su propio hogar. El impacto de esa dinámica no se limitaba a los momentos sociales. En la intimidad de la casa, Carmen se sentía cada vez más invisible. Preparaba la cena con dedicación, servía los platos con esmero, y Héctor ni siquiera levantaba la vista para agradecer. Cuando ella intentaba iniciar una conversación, él se limitaba a encogerse de hombros. Esa indiferencia constante la hacía preguntarse si su presencia tenía algún valor, si su voz aún contaba en ese lugar que alguna vez soñó como refugio y que ahora parecía una prisión emocional. Las noches se convertían en largas jornadas de pensamientos silenciosos. Carmen se acostaba a su lado, pero la distancia entre ellos era más grande que cualquier muro. Mientras él dormía plácidamente, ella miraba al techo preguntándose en qué momento habían tomado decisiones que los llevaron a ese punto. ¿Era posible que todo el amor prometido se hubiera esfumado tan rápido? ¿O acaso nunca existió más allá de las apariencias? Esa mentalidad de duda la desgastaba, y el eco de las burlas resonaba incluso cuando estaba sola. Lo más doloroso era la forma en que sus familiares contribuían, sin saberlo, a profundizar sus heridas. Nadie defendía a Carmen cuando Héctor la ridiculizaba. Todos reían como si fuera parte de un juego, y en esa complicidad silenciosa, ella aprendió que sus emociones no eran tomadas en serio. Cada sonrisa forzada que mostraba en público era una máscara para ocultar la tristeza que, en privado, se acumulaba como una tormenta. Carmen comenzó a perder el brillo en la mirada. Las cosas que
Antes disfrutaba leer novelas, bordar, salir a caminar. Fueron quedando de lado. La transformación era evidente, pero nadie parecía notarlo. La invisibilidad que sentía en su casa comenzó a extenderse a su propia percepción de sí misma. Ya no se sentía mujer, ya no se sentía escuchada, ya no se sentía viva. Era como si su existencia hubiera quedado reducida a un papel secundario en una obra que solo servía para resaltar la voz de Héctor. Sin embargo, en lo más profundo de ese dolor, algo en ella se resistía a desaparecer por completo. Había momentos breves y casi imperceptibles, en los que se preguntaba si esa era realmente la vida que merecía, si no existía alguna verdad oculta que pudiera rescatarla de esa sombra. Y aunque la costumbre la mantenía inmóvil, el corazón de Carmen aún albergaba una chispa que, tarde o temprano, buscaría la oportunidad de volver a encenderse. Carmen se levantaba cada mañana con la rutina mecánica de quien vive en piloto automático. Encendía la cafetera, abría las cortinas para dejar entrar la luz del amanecer, acomodaba las sillas de la sala, todo siguiendo un orden preciso, que más que darle paz. Le recordaba la monotonía en la que se había hundido. Había algo inquietante en la manera en que su vida se repetía día tras día, como si el tiempo pasara sin dejar huella, como si ella misma fuera apenas un reflejo desdibujado en el escenario de una casa demasiado grande para tanto silencio. Al mirarse al espejo, Carmen no encontraba a la mujer que solía ser. En su lugar veía un rostro cansado, con arrugas que no venían solo de la edad, sino del peso emocional de sentirse despreciada. Recordaba a la joven enérgica que alguna vez soñó con recorrer el mundo, aprender idiomas, compartir cenas rodeada de afecto genuino. Esa mujer estaba atrapada detrás de una mirada apagada, en unos labios que se habían acostumbrado a callar, y aunque intentaba esbozar una sonrisa, esa sonrisa ya no la convencía ni a ella misma. Era como si la vida se hubiera llevado su esencia, dejando apenas un eco distante de lo que fue. La soledad de Carmen no era la del espacio vacío, sino la de estar acompañada y sentirse abandonada al mismo tiempo. Ese abandono emocional dolía más que cualquier ausencia física. Dormía en la misma cama que Héctor, compartía el mismo techo, pero cada gesto de indiferencia era una muralla más que los separaba. La frialdad de su esposo no se sentía solo en palabras, sino en la falta de un roce, de una caricia espontánea, de una mirada que confirmara que aún existía a sus ojos. Y ese vacío iba moldeando una mentalidad derrotada, como si su destino fuera simplemente aguantar. Por las noches, cuando el silencio se hacía insoportable, Carmen recordaba fragmentos de lo que fue. Pensaba en su juventud, en cómo disfrutaba bailar, en la manera en que reía a carcajadas con sus amigas, en la ilusión con la que miraba el futuro cuando aún creía que el amor podía sostenerlo todo. Y esa comparación con el presente le caía como un balde de agua fría. ¿En qué momento tomó las decisiones que la llevaron a esa vida? Cuando renunció a sí misma. La tristeza era tan profunda que a veces le parecía que ya no formaba parte de la realidad, como si caminara por una jornada interminable donde todo estaba teñido de gris. El impacto de esa soledad iba mucho más allá de su ánimo. Se reflejaba en sus gestos, en sus pasos lentos, en la manera en que sus manos temblaban al sostener una taza de té y ya. Los días se confundían entre sí, sin emoción ni novedad, y aunque en apariencia lo tenía todo, comodidad, estabilidad, un hogar envidiado por muchos, en el fondo sabía que vivía rodeada de lujos que no llenaban su vacío. Esa contradicción era la revelación más dolorosa, al tenerlo todo por fuera y nada por dentro. En los bastidores de su vida, Carmen se sentía invisible, no solo ante Héctor, sino ante ella misma. Ya no se reconocía, ya no se buscaba, ya no se permitía soñar. La transformación había sido lenta, casi imperceptible, pero como una flor que se marchita sin que nadie lo note, hasta que un día lo único que queda es un tallo seco. Y en ese estado, la pregunta que más la atormentaba era si algún día podría recuperar la chispa de vida que parecía haberse extinguido. Ese abandono emocional, esa sensación de estar atrapada en una relación vacía, se había convertido en su verdad oculta. Una verdad que no compartía con nadie. ¿Por qué? ¿Quién la creería? Desde fuera, su vida parecía perfecta. Solo ella conocía la
crudeza de sentirse sola aun cuando alguien dormía a su lado. Solo ella sabía lo que significaba vivir cada día, con la certeza de que su presencia no importaba. Pero a pesar de todo, había algo en Carmen que se negaba a desaparecer. En medio del dolor, se encendían chispazos de pregunta, como destellos que iluminaban brevemente la oscuridad. ¿Y si aún quedaba tiempo para una transformación? ¿Y si la vida le tenía reservadas revelaciones que pudieran mostrarle un nuevo camino? Esa inquietud, pequeña pero persistente, se aferraba a su corazón como un recordatorio de que aún no estaba todo perdido. Escribe en los comentarios: «Estoy en este camino también». Un día, después de tantas noches en vela y de miradas al espejo que la hacían sentir como una extraña en su propia piel, Carmen tomó una decisión que parecía pequeña, pero que marcaría un antes y un después en su jornada personal. Fue casi un impulso, una chispa de rebeldía contra la monotonía, al inscribirse en un gimnasio cercano. No lo hizo pensando en transformar su cuerpo para cumplir con estándares externos, sino como una forma de respirar, de mover sus pensamientos, de escapar, aunque fuera por una hora, del silencio de aquella casa que se había convertido en su jaula invisible. Al principio, entrar en aquel lugar le resultaba intimidante. Las máquinas modernas, los espejos enormes, la música fuerte y los jóvenes que parecían tener todo bajo control contrastaban con su paso inseguro. Carmen se sentía fuera de lugar, como si todos pudieran notar su edad, sus dudas, su fragilidad oculta detrás de la ropa deportiva que había comprado con prisa. Pero también había algo liberador en esa incomodidad. Por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo solo para ella, sin esperar la aprobación ni el juicio de nadie. Esa sensación despertó en su interior una semilla de transformación que aún no comprendía del todo. Fue allí, entre caminadoras y pesas, donde conoció a Leonardo. Tenía apenas 30 años, una energía que parecía llenar la sala entera y una manera de hablar que rompía las barreras de la formalidad. No era un entrenador que solo diera instrucciones fría, tenía una capacidad especial para escuchar, para observar más allá del movimiento físico. Cuando se acercó a Carmen por primera vez, lo hizo con una sonrisa franca y un tono de voz sereno que desarmaba cualquier resistencia. «No te preocupes, todos empezamos de cero alguna vez. Lo importante es la decisión de estar aquí», le dijo. Y esas palabras, aparentemente simples, tuvieron un impacto inesperado. Para Carmen, acostumbrada a las burlas y al desprecio en su propio hogar, escuchar a alguien que validaba su esfuerzo era como recibir una bocanada de aire fresco después de años de asfixia. Leonardo no la trataba con condescendencia, tampoco con indiferencia. La veía, ni ese detalle, que parecía tan común, se convirtió en la primera revelación de que aún existían personas capaces de mirar más allá de las apariencias. Con el paso de los días, Carmen empezó a sentirse más cómoda en ese espacio. Su cuerpo, al principio rígido y cansado, comenzó a responder poco a poco. Pero lo más notable no era la fuerza física que iba ganando, sino la transformación interior que surgía al descubrir que aún tenía la capacidad de aprender, de adaptarse, de retarse a sí misma. Cada corrección de Leonardo, cada palabra de aliento, se convertía en un recordatorio de que aún quedaba vida por delante, de que aún podía tomar decisiones que la acercaran a un futuro distinto. Lo curioso era que Leonardo no sabía nada de los bastidores de su vida. Ignoraba la verdad oculta de ese matrimonio sin amor, el abandono emocional que había apagado a Carmen durante tantos años. Y sin embargo, sin proponérselo, estaba devolviéndole poco a poco la confianza, no a través de gestos grandiosos, sino con detalles simples, en escucharla cuando hablaba, recordar su nombre, celebrar cada avance por pequeño que fuera. Esa humanidad que Carmen había dejado de esperar, empezaba a encender en ella una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. Había mañanas en las que Carmen se sorprendía a sí misma esperando con ilusión la hora de ir al gimnasio. Esa expectativa era algo nuevo, casi olvidado. Se levantaba con un propósito diferente, con una sensación de pertenencia que no encontraba en su casa. Y aunque no lo decía en voz alta, en su interior sentía que ese encuentro inesperado con Leonardo estaba marcando el inicio de una transformación profunda,
una que iba mucho más allá del ejercicio físico. Era como si la vida, después de tanto silencio, le estuviera mostrando que aún había caminos por descubrir, que aún quedaban revelaciones reservadas para ella. Y en esa conexión inesperada, Carmen empezó a vislumbrar la posibilidad de recuperar la mujer que había perdido en el reflejo del espejo. Carmen nunca imaginó que un lugar tan impersonal como un gimnasio pudiera convertirse en un escenario de revelaciones tan profundas. A los primeros días, sus pasos eran tímidos y su mirada buscaba siempre pasar inadvertida. Pero pronto descubrió que Leonardo no la veía como una mujer mayor, tratando de encajar en un ambiente lleno de juventud, sino como alguien capaz de superarse, de evolucionar, de retomar el control de su propia jornada personal. Esa perspectiva distinta fue el primer impacto real que comenzó a mover piezas dentro de ella que creía oxidadas para siempre. Leonardo tenía una manera particular de motivar. No sé, limitaba a corregir la postura o a marcar las repeticiones. Lo hacía con frases que llegaban directo al corazón. Tu cuerpo aún tiene memoria, Carmen, solo hay que despertarla, le decía mientras ella levantaba pesas con esfuerzo, o cuando la notaba cansada. Agregaba con una sonrisa: en cada paso que das aquí, es un paso que te acerca a la mujer que mereces volver a sentir en ti misma. Eran palabras que parecían simples, pero que en ella generaban un eco tan profundo que le costaba contener la emoción. Esos gestos eran diferentes a todo lo que recibía en casa. No había burla, no había indiferencia, solo una atención genuina que la hacía sentir valorada. Lo curioso era que, sin proponérselo, Leonardo estaba derribando las murallas invisibles que Carmen había construido durante años. Cada mirada atenta, cada gesto de aliento, se transformaba en una grieta más en esa coraza de frialdad que Héctor había levantado a su alrededor. Y en medio de ese proceso silencioso, Carmen comenzó a experimentar una sensación que creía perdida, la de sentirse deseada, vista, reconocida como mujer más allá de sus años. Era extraño para ella reconocerlo. Al salir del gimnasio, caminando por las calles bulliciosas de la ciudad, sentía un cosquilleo en el estómago que hacía mucho tiempo no experimentaba. No era simplemente gratitud, era algo más complejo, una mezcla de ilusión y temor. Miraba su reflejo en las vitrinas, y por un instante dejaba de ver a la mujer apagada que Héctor había. Convencido de su inutilidad, comenzaba a reencontrarse con la versión de sí misma que brillaba, la que disfrutaba ser admirada, la que tenía la valentía de atraer miradas sin sentir vergüenza. La transformación no era solo física, sino también mental. Empezaba a cambiar la manera en que se percibía, en cómo ocupaba el espacio, en cómo se permitía sonreír sin pedir permiso. La jornada con Leonardo no se reducía a rutinas de ejercicios, sino que era una especie de terapia silenciosa donde, con cada logro, con cada corrección amable, él le recordaba que aún era capaz de renacer. En esos momentos, el gimnasio dejaba de ser un lugar frío de máquinas y espejos para convertirse en un escenario íntimo donde Carmen redescubría su propia fuerza. El contraste con su vida en casa se volvía cada vez más evidente, mientras en el hogar seguía sintiéndose invisible. En ese nuevo espacio alguien la escuchaba, la celebraba y la alentaba. Era como si existieran dos realidades paralelas, los bastidores de un matrimonio vacío y el escenario de una conexión inesperada que la devolvía a la vida. Y en esa dualidad, Carmen se daba cuenta de algo crucial, aunque sus emociones no estaban muertas, solo estaban dormidas, esperando a que alguien, con un gesto humano, las despertara. Lo más revelador era descubrir cómo la mirada de Leonardo tenía un efecto que iba más allá de las palabras. Cuando él la observaba ejecutar un ejercicio, no había juicio, solo atención sincera. Y en esa atención, Carmen sentía que era más que un cuerpo que envejece, más que una sombra que se movía en silencio en su casa. Era una mujer completa, con historia, con cicatrices, con un presente que aún podía transformarse. Esa sensación de ser deseada, de ser admirada sin necesidad de disfraz, encendía en ella una chispa que se negaba a apagarse. Al volver a casa, muchas noches se sorprendía repasando las frases que Leonardo le había dicho durante el día. Eran como mantras que la acompañaban en el silencio de la recámara. Eres más fuerte de lo que crees.
No es tarde para empezar de nuevo. Y aunque la indiferencia de Héctor seguía pesando, esa voz nueva dentro de ella comenzaba a tener más fuerza. La mentalidad de derrota que la había acompañado por años empezaba a resquebrajarse, dejando entrar una luz que cambiaba poco a poco la forma en que respiraba, en que caminaba, en que socava. Lo cierto es que Carmen no buscaba un romance ni una aventura, pero en esa conexión inesperada había algo poderoso, algo que le demostraba que todavía era capaz de sentir, y ese descubrimiento tenía un valor incalculable, porque le recordaba que su historia aún no estaba escrita del todo. La chispa apenas comenzaba a encenderse, y con ella, una nueva etapa de su vida se abría sin que ella lo hubiera planeado. Lo que al principio eran charlas breves sobre rutinas de ejercicio, poco a poco se fue convirtiendo en algo mucho más íntimo y revelador. Carmen notaba que con Leonardo podía hablar sin miedo a ser interrumpida, ni ridiculizada. Sus conversaciones empezaron con frases sencillas como ¿cómo te fue hoy? O ¿descansaste bien? Pero con el paso de los días fueron tomando un rumbo inesperado a confesiones sobre miedos, recuerdos y sueños que ella misma había guardado en silencio durante años. En una de esas tardes, mientras él enseñaba a estirar después de una rutina exigente, Carmen soltó casi sin pensarlo nada. A veces siento que mi vida se detuvo hace mucho. Leonardo la miró sin prisa, con esa atención plena que tanto la desarmaba, y respondió con calma: nunca es tarde para presionar el botón de reinicio. A veces, lo único que necesitamos es cambiar la mentalidad para ver que aún quedan caminos abiertos. Esa frase la acompañó durante días, como un eco que rebotaba dentro de su pecho, y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que la estremeció. Disfrutaba cada palabra, cada mirada, cada silencio compartido con él. En esas pausas donde ninguno hablaba, no sentía la incomodidad habitual que la perseguía en su hogar, sino una complicidad serena, casi mágica. Leonardo no era solo un entrenador, era un espejo distinto en el que Carmen podía verse reflejada sin juicios ni burla. Era un recordatorio vivo de que todavía había en ella una mujer capaz de inspirar ternura, atención e incluso deseo. El impacto emocional fue creciendo con fuerza. Carmen volvía a su casa con una energía diferente. El vacío que sentía antes parecía llenarse con pequeños destellos de ilusión. El recuerdo de una sonrisa, el timbre de una voz alentadora, la sensación de haber sido escuchada con verdadera empatía. Y en ese proceso comenzó a experimentar una transformación interior que le devolvía confianza. Caminaba erguida, se miraba al espejo con otros ojos, notaba detalles de sí misma que había olvidado por completo, como si debajo de la rutina gris hubiera estado esperando patientmente una versión más luminosa de ella misma. Las conversaciones con Leonardo abrían puertas que llevaban cerradas décadas. Él le hablaba de su pasión por ayudar a las personas a superar sus límites, de la importancia de tomar decisiones que nos acerquen a lo que realmente queremos ser. Ella, con una voz temblorosa al principio, le contaba cómo se había sentido invisible durante tantos años, cómo había aprendido a callar para no convertirse en motivo de burla. Y lejos de juzgarla, Leonardo respondía con palabras de aliento que acariciaban su alma: el valor está en seguir de pie, Carmen. Lo que importa no es lo que te hicieron creer, sino lo que decides creer de ti ahora. Esa revelación encendía en ella algo más profundo que la simple admiración. Era una pasión silenciosa que la sacudía desde adentro. No se trataba solo de sentirse atractiva otra vez, sino de recuperar esa chispa de vitalidad que la hacía sentir parte del mundo. Leonardo, con su juventud y su naturalidad, no le devolvía los años perdidos, pero sí le recordaba que el presente aún estaba lleno de posibilidades. Cada vez que sus miradas se cruzaban durante un ejercicio, Carmen sentía un cosquilleo que le erizaba la piel. Era un despertar inesperado que iba más allá del cuerpo. Era el alma que volvía a vibrar después de tanto tiempo dormida. En esas charlas profundas que nacían casi sin planearse, descubría una nueva forma de conexión, un espacio donde podía ser auténtica, sin máscaras ni miedo. Y ese espacio, aunque pequeño y fugaz, se volvía lo más valioso de su día. La jornada de Carmen estaba cambiando en silencio, y
Lo más sorprendente era que ella misma no podía negar el impacto de esa transformación. Ya no se sentía atrapada del todo en las sombras de un matrimonio vacío. Había encontrado, sin buscarlo, un rincón de luz en el que podía volver a respirar. Y aunque todavía no sabía a dónde la llevaría ese camino, lo que sentía con cada palabra de Leonardo le confirmaba que había comenzado un viaje irreversible hacia una nueva versión de sí misma. Carmen empezó a vivir una contradicción que la desgastaba por dentro. Cada mañana despertaba en la misma cama junto a Héctor, rodeada del mismo silencio pesado, y la rutina la devolvía a ese mundo de indiferencia en el que había estado atrapada tantos años. Sin embargo, bastaba con recordar la voz de Leonardo, sus palabras llenas de energía y ternura, para que un cosquilleo recorriera su cuerpo y le devolviera el brillo en los ojos. Esa dualidad era una verdad oculta que no podía confesar a nadie. Estaba dividida entre la lealtad a un matrimonio vacío y la tentación de dejarse llevar por una nueva ilusión que la hacía sentir viva otra vez. El conflicto era brutal. Por un lado, sentía la culpa como una cadena, recordándole que aún era la esposa de Héctor, que había construido con él una vida pública que los demás admiraban. ¿Cómo iba a permitir que todo se derrumbara por lo que algunos llamarían un capricho tardío? La mentalidad conservadora de su entorno pesaba sobre ella como una sombra constante en familiares, vecinos, amigos. Todos tenían una imagen fija de lo que debía ser una mujer como ella, y romper con eso sería enfrentarse a un escándalo imposible de manejar. Solo pensar en el qué dirán la llenaba de miedo, como si cada mirada pudiera transformarse en un juicio implacable. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía cada vez que estaba con Leonardo. Él no había hecho promesas vacías ni declaraciones de amor prohibidas, y sin embargo, con su forma de tratarla, había despertado emociones que creía enterradas. Carmen no podía engañarse en ese despertar. No era solo físico, era también emocional y espiritual. La transformación que estaba viviendo la confrontaba con la pregunta más incómoda de todas: ¿seguir viviendo en un matrimonio sin amor para conservar las apariencias o arriesgarse a descubrir lo que había más allá de esas nuevas sensaciones? Las noches se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Acostada al lado de Héctor, que dormía profundamente sin sospechar nada, ella repasaba cada detalle de sus encuentros con Leonardo, en la manera en que la escuchaba, el tono firme pero cálido de su voz, la atención con la que seguía sus palabras. Y en medio de esos recuerdos, el sentimiento de culpa se mezclaba con la ilusión, creando una tormenta interna que la desgarraba. Se preguntaba si estaba traicionando, aunque solo fuera en pensamientos, o si en realidad lo que estaba ocurriendo era una respuesta natural al abandono emocional que había sufrido durante tanto tiempo. El impacto de esa lucha era evidente. Carmen empezó a mostrarse más callada en reuniones sociales, evitando que los demás notaran la confusión que llevaba dentro. Por fuera, mantenía el mismo papel de esposa correcta, discreta, elegante, pero por dentro se sentía atrapada en un laberinto de emociones. Había momentos en los que deseaba huir de todo, desaparecer para no tener que elegir, para no cargar con la responsabilidad de una decisión que podría cambiarlo todo. Y aún así, en el fondo sabía que no podía permanecer en esa zona gris por mucho tiempo. Lo más doloroso era darse cuenta de que su vida estaba marcada por lo que pensaran los demás. El miedo al escándalo social era tan fuerte como el deseo de libertad. ¿Qué dirían sus hijos, sus conocidos, las vecinas que siempre parecían tener ojos en todas partes? La sola idea de ser señalada como una mujer que había roto las normas le producía vértigo. Pero junto a ese temor, una revelación inquietante empezaba a abrirse paso. ¿No era acaso más escandaloso vivir, fingiendo toda una vida, renunciando a la posibilidad de ser feliz por complacer expectativas ajenas? Esa pregunta la perseguía como un susurro constante. Cada decisión que tomaba parecía arrastrarla hacia un destino inevitable, al elegir entre la cárcel de las apariencias o el salto al vacío de lo desconocido. En esa tensión, Carmen descubría que la verdadera lucha no era con Héctor, ni siquiera con Leonardo, sino consigo misma. La batalla estaba en sus pensamientos, en la manera en que se permitía o se prohibía
sentir, y aunque todavía no tenía respuestas claras, esa contradicción era la prueba de que algo dentro de ella ya había cambiado. No era la misma mujer que se resignaba al silencio. Ahora, en los bastidores de su vida, comenzaba a gestarse la posibilidad de una transformación que tarde o temprano tendría que enfrentar. Lo que había comenzado como una chispa tímida en medio de rutinas de gimnasio, pronto se convirtió en un fuego silencioso que Carmen no podía apagar a él. Conflicto interno que la atormentaba no desapareció, pero la fuerza de lo que sentía por Leonardo terminó empujándola a cruzar una línea que nunca había imaginado. Fue un salto lleno de temor y al mismo tiempo de una liberación que llevaba demasiado tiempo esperando. Así nació un romance secreto, un mundo paralelo donde Carmen volvía a ser protagonista de su propia historia y no un personaje apagado en los bastidores de la vida de Héctor. Las primeras veces fueron casi inocentes en una caminata. Al anochecer por los senderos de Chapultepec, donde el murmullo de los árboles y la discreción de la penumbra les regalaban un refugio seguro. Allí, lejos de las miradas inquisitivas y del peso de las apariencias, Carmen podía respirar con libertad. El impacto de sentir el aire fresco, rozándole el rostro mientras escuchaba la voz de Leonardo, cálida y atenta, era tan intenso que llegaba a olvidar por completo la carga de la culpa. En esos paseos, hablaban de todo, de libros, de películas, de verdades ocultas que ninguno se había atrevido a compartir con alguien más. Después vinieron los cafés en Coyoacán, escondidos en rincones discretos donde las mesas de madera y las luces tenues creaban un ambiente de complicidad. Carmen miraba alrededor con cautela, temiendo que algún conocido apareciera de pronto, pero al mismo tiempo se dejaba envolver por la sensación de vivir algo propio, algo que nadie podía arrebatarle. Cada sorbo de café se mezclaba con risas suaves, confidencias y miradas que hablaban más que cualquier palabra. Era un escenario sencillo, pero para ella se sentía como un lujo inmenso ser vista, ser escuchada, ser deseada. Los mensajes ocultos también se convirtieron en parte de ese universo paralelo. Notas breves, enviadas con cuidado, que encendían su día en medio de la rutina opaca del matrimonio. Estoy orgulloso de ti. Hoy pensé en tu sonrisa. No olvides lo fuerte que eres. Palabras sencillas que, sin embargo, tenían un impacto devastador en su interior, porque devolvían a Carmen una ilusión que llevaba años dormida. Eran como pequeños destellos de sol atravesando una ventana cerrada, recordándole que afuera aún existía un mundo de posibilidades. Cada encuentro era un respiro de libertad, un paréntesis donde la mentalidad rígida que la sociedad le había impuesto se desvanecía. Con Leonardo, la transformación era evidente. Recuperaba la vitalidad, el brillo en los ojos, la energía de quien se siente viva en todos los sentidos. Esa sensación la asustaba, porque sabía que estaba desafiando todo lo que había creído inquebrantable, la lealtad a su esposo, el miedo al que dirán, las decisiones que había tomado años atrás para mantener intacta una fachada que ahora le parecía hueca. Pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que en esos encuentros no había solo pasión, sino también verdad. Una verdad que le revelaba lo mucho que había perdido por permanecer callada, lo mucho que había renunciado a sí misma en nombre de una estabilidad que en realidad era una cárcel emocional. Con Leonardo, los minutos parecían transformarse en fragmentos eternos de autenticidad, y aunque la incertidumbre sobre el futuro la seguía persiguiendo, lo que vivía con él era demasiado poderoso para ignorarlo. En esos instantes clandestinos, Carmen volvía a descubrir quién era realmente. Se sentía mujer, deseada, acompañada, pero también comprendida en una dimensión que iba más allá del deseo físico. Cada palabra, cada gesto, cada rose se convertía en parte de una jornada de transformación personal que la impulsaba a cuestionar todo lo que había aceptado como normal. Era consciente del riesgo, del peso de la culpa, del temor a un escándalo social que podría arruinar su reputación. Pero aún así, no podía negar que en esos encuentros encontraba un refugio donde su alma volvía a respirar. La pasión y la libertad que experimentaba en secreto contrastaban con la frialdad y la indiferencia que seguía viviendo en casa Nese. Contraste la desgarraba, pero al mismo tiempo le dejaba claro que ya no era posible regresar al punto de partida. Había abierto una puerta que no podría cerrar sin consecuencias.
y en el fondo lo sabía. Cada paso que daba junto a Leonardo la alejaba un poco más de la mujer resignada que había sido, acercándola a una nueva versión de sí misma que aún no terminaba de comprender, pero que estaba dispuesta a explorar. El romance secreto con Leonardo se convirtió en el detonante de una transformación que Carmen nunca había previsto. Era como si de pronto el gris de sus días comenzara a teñirse de colores que creía olvidados. Cada encuentro, cada palabra de aliento, cada gesto cómplice abría una grieta en esa coraza de resignación que había construido durante años. Y a través de esa grieta comenzó a entrar la luz que tanto había necesitado. No se trataba solo de pasión o de deseo, sino de algo mucho más profundo en la recuperación de sí misma, la certeza de que todavía era capaz de amar y ser. Amada Carmen empezó a mirarse al espejo con otra mentalidad. Ya no lo hacía con la tristeza de quien se siente derrotada, sino con la curiosidad de descubrir a una mujer distinta, renovada. Se peinaba con más cuidado, se probaba vestidos que hacía tiempo no usaba, se pintaba los labios con un tono que había guardado en el fondo del cajón. No lo hacía únicamente para agradar a Leonardo, sino porque quería reconocerse de nuevo, porque esa nueva jornada que estaba viviendo le devolvía la ilusión de sentirse viva. Había una diferencia abismal entre arreglarse por rutina y hacerlo con la emoción de saberse deseada. La sonrisa que había desaparecido de su rostro regresó con naturalidad. No era la sonrisa forzada que usaba en reuniones familiares para ocultar su dolor, sino una genuina, llena de brillo, que surgía sin esfuerzo cuando recordaba algún detalle compartido en un café escondido o una caminata nocturna. Sus hijos, sus conocidos, incluso sus vecinas, comenzaron a notar que Carmen irradiaba algo distinto, una energía sutil pero innegable. Ella lo sabía, aunque procuraba disimularlo, porque entendía que esa verdad oculta debía permanecer en los bastidores de su vida. Sin embargo, el impacto de esa transformación era imposible de ocultar del todo. Lo más poderoso no estaba en lo externo, sino en lo interno. Volvió a descubrir su capacidad de soñar, de planear, de emocionarse con el mañana. Cada mensaje que recibía de Leonardo era como una semilla de esperanza que germinaba en un terreno que durante años había estado árido. La sensación de ser escuchada y valorada la llevó a comprender que aún tenía derecho a una segunda oportunidad, que la edad no era una condena, que todavía podía escribir capítulos nuevos en su historia personal. Y esa revelación fue el combustible para un cambio silencioso pero imparable. En los bastidores de su vida, Carmen empezó a tomar decisiones pequeñas pero significativas. Retomó su gusto por la lectura, volvió a cocinar platos que le recordaban a su juventud, se animó a caminar por el parque sola algunos días, disfrutando de la brisa sin miedo al juicio ajeno. Eran pasos aparentemente simples, pero cada uno representaba un avance en su jornada de transformación interior. Leonardo había encendido la chispa, pero ahora era ella quien alimentaba ese fuego con la convicción de que merecía algo más que la indiferencia. Lo cierto es que Héctor, en su indiferencia habitual, no notó de inmediato los cambios. Seguía con sus rutinas, sus comentarios hirientes y su frialdad acostumbrada, y sin embargo, Carmen ya no reaccionaba de la misma manera. Donde antes había silencio cargado de dolor, ahora había una fuerza callada que la sostenía. Era como si hubiera aprendido a poner una distancia invisible entre el desprecio de él y la nueva imagen que estaba construyendo de sí misma. Esa distancia le daba paz y, sobre todo, le recordaba que su valor no dependía de un esposo incapaz de mirarla. La transformación de Carmen era visible en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión cotidiana. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni con el miedo constante al que dirán. Ahora lo hacía con la serenidad de quien guarda un secreto poderoso, una verdad oculta que le daba fuerzas. Había comprendido que la edad no borra la posibilidad de sentir, que los años no cancelan la capacidad de desear y ser deseada. Waikiu, la vida, por más cruel que haya sido, siempre puede ofrecer nuevas revelaciones cuando uno se atreve a abrir el course. Ese amor prohibido no solo le devolvió la pasión, también le recordó que aún quedaba mucho por descubrir de sí misma. La mujer que se había creído invisible estaba volviendo a brillar, y aunque el miedo seguía presente, el impacto de esta transformación era imposible de negar.
En el fondo, Carmen sabía que esa jornada apenas comenzaba y que lo que estaba viviendo la llevaría inevitablemente a tomar decisiones que cambiarían su destino para siempre. La historia de Carmen es, en apariencia, la de una mujer que se deja llevar por un romance prohibido, pero en el fondo encierra una verdad mucho más amplia y universal. No se trata solo de encuentros clandestinos o de la emoción de sentirse deseada de nuevo, sino del despertar de una identidad que había sido sofocada por años de indiferencia, de burlas y de abandono emocional. Lo que vivió con Leonardo fue la chispa que encendió un fuego dormido, pero ese fuego estaba allí desde siempre, esperando el momento adecuado para volver arder. Y es en ese detalle donde radica la verdadera transformación, al comprender que nunca es tarde para reencontrarse con una misma. Aunque la sociedad intente imponer un guión distinto, la mentalidad que Carmen había adoptado durante años, resignación, silencio, aceptación del desprecio, se quebró cuando entendió que aún era capaz de sentir, de reír, de arreglarse con ilusión, de ilusionarse con un mensaje inesperado. Cada decisión que tomó en secreto, cada paso que dio fuera de la mirada inquisitiva de su entorno, la fue llevando hacia una jornada de autodescubrimiento. Era como quitarse lentamente una venda que la había mantenido ciega a su propio valor. Y al hacerlo, comprendió que lo que había vivido no era un capricho pasajero, sino una revelación profunda sobre lo que significa ser mujer, más allá de la edad, del juicio o de las apariencias. El impacto de esta historia no termina en ella sola, porque Carmen es un espejo de tantas otras que, atrapadas en matrimonios, sin amor, en rutinas apagadas o en verdades ocultas, sienten que ya no queda nada por vivir. Sin embargo, en los bastidores de cada vida existe la posibilidad de una transformación, de un renacer que puede surgir cuando menos se espera. Puede ser un encuentro fortuito, una palabra de aliento, una mirada distinta. Lo importante es que ese destello sea suficiente para recordarnos que seguimos aquí, con derecho a la plenitud y a la pasión. Esa es la reflexión que este relato deja al descubierto Hanla. Fuerza para renacer no siempre viene de grandes decisiones visibles, sino de pequeños gestos que nos devuelven la certeza de que aún somos capaces de vibrar. Carmen lo encontró en un romance secreto, otros lo descubren en un cambio de rumbo, en una amistad inesperada o incluso en un acto de valentía personal. Pero lo esencial es que la chispa está ahí, esperando a ser encendida. Ahora me gustaría saber tu opinión sincera. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que una mujer merece vivir la pasión aunque la sociedad la juzgue? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más confesiones de amores prohibidos.